Hola, mi nombre es Jainer Alexander Sandoval Jaimes. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante de los discursos. Dos tipos de discursos, el cual están distribuidos, es un trabajo grupal, el cual está distribuido de la siguiente forma. La compañera Ingrid Marcela Forero hablará del discurso Tengo un sueño de Martin Luther King. Y la compañera Pilar Rocío Gómez hablará el arma de la no violencia de Mahatma Gandhi. Y quien les habla al final hará una pequeña hará un parangón, una comparación dentro de los dos discursos, de entre sus semejanzas y sus diferencias. Hola, buenas, mi nombre es Ingrid Marcela Forero. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el discurso de Martin Luther King, Tengo un sueño. Este discurso está basado en un hecho real ocurrido en Washington el 28 de agosto de 1963. Fue una marcha sociopolítica por el derecho a la libertad de raza y género, para la aprobación de una ley de derecho civil. El discurso de Martin Luther King es retórico comunicativo, en donde quiso expresar su inconformidad por las diferencias sociales que estaban viviendo. El sueño de Luther King era que en un futuro tanto la gente de tez blanca y negra pudieran vivir armoniosamente con igualdad de derechos. Ya han pasado casi 59 años y lo recuerdan por ser uno de los mejores discursos en aquella época, donde quiso dar a conocer sus pensamientos y sentimientos. Su participación fue de corazón y el pilar emocional de la marcha es la prueba de transformación y magia de las palabras de un hombre. Muchas gracias. Dando continuidad al análisis de los dispositivos discursivos, el siguiente dispositivo en análisis es el emitido por Mahatma Gandhi, el arma de la no violencia. Este fue pronunciado el 7 de agosto de 1942 en el Congreso Indio en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Pero quién es Gandhi? Gandhi fue el líder social más importante de la India, pacifista y abogado de profesión. Su objetivo y sueño fue lograr la independencia de su país, liderando una lucha basada en desobediencia civil no violenta. Este discurso está enmarcado en un contexto bélico, ya que en este momento se vivía en pleno la Segunda Guerra Mundial, en donde uno de los actores principales era el Reino Unido, es decir, los británicos. A su vez, la India se encontraba bajo el yugo de los británicos para este momento. En este discurso se identifica a un líder que era plenamente consciente de la delicada situación en la que se encontraba la parte británica. Por eso, haciendo uso de su poder, invita a tener consideración y no responder de forma violenta, de liberarse de odios contra el pueblo británico, aunque estos fueran sus opresores. Buscaba un cambio de mentalidad de su pueblo basado en la vía de la no violencia, como camino para superar el odio hacia los británicos. Su idea no era combatir personas, sino ideologías esclavizadoras y modelos de dominio y sometimiento político del que en su momento eran víctimas. Le pedía a su pueblo reemplazar el odio hacia los británicos por firmeza, valentía y unidad. La filosofía de fondo del mensaje de Gandhi era bien clara. El principio de lucha y la auténtica ventaja del luchador residen en la fortaleza interna. Con esta filosofía, Gandhi logra un movimiento de resistencia y no violencia, que lleva a la independencia de la India en 1947.
filosofía que hoy día se encuentra vigente y que líderes políticos y sociales invitan en medio de un ambiente de guerra. El análisis de este discurso es evidente cómo está directamente involucrado con la reproducción del poder social, aumentando las posibilidades de controlar las mentes y las acciones de los otros. A su vez, se identifica un lenguaje que cumple una función performativa, que nos señala la capacidad de modificar el vínculo entre la realidad y el oyente, al transformar la realidad de este último, y esto lo vemos en este discurso donde Gandhi busca modificar el odio por fortaleza, valentía y no violencia a pesar de la opresión de los británicos. De igual manera se identifica un lenguaje con función expresiva que busca expresar o generar ciertas emociones o sentimientos en las personas, en este caso eliminar el odio. Es un discurso donde los participantes actúan en una situación social, dentro de una estructura de violencia que principalmente Gandhi considera relevante e importante. Finalmente, este es un discurso en donde se identifican principalmente las dimensiones emocionales, sociales y políticas. A continuación, mi compañero dará cierre a este análisis con las conclusiones. Adelante, compañero. Bueno, luego de haber escuchado a mis compañeras, vamos a hacer esta comparación dentro de los dos discursos. Entonces vamos a hablar primero del discurso de Martin Luther King, Tengo un sueño. Recordemos que este discurso fue dado en el 28 de agosto de 1963 en el marco de una marcha que se hizo en Washington para hablar sobre sus derechos que tenía la comunidad negra. En esta marcha en Washington el tema central era por el trabajo y la libertad. A pesar de que Estados Unidos le había prometido que las personas de color, las personas negras iban a tener igual condición tanto de trabajo como vivienda, no se les estaba cumpliendo. Entonces por eso se alza la voz, como en toda marcha, por ejemplo cuando pasan las marchas en nuestro país, es alzar una voz exigiendo nuestros derechos, nuestra libertad y lo que el gobierno o las mismas instituciones prometen para el pueblo. Entonces eso ocurre en esta marcha. Él habla de la deuda, porque hay una deuda que tiene pues el gobierno hacia la comunidad negra, una deuda de calidad de vida, una deuda de poder vivir tranquilos en su propio país, porque él lo dice, que se sienten presos o se sienten extranjeros en su propia tierra. Entonces esto equivale a que no están siendo en igual de condiciones, y aún a este tiempo todavía tampoco está. Esa por esa parte del texto. Y el otro discurso, El arma de la no violencia, de Mahatma Gandhi, que también es dada se da en el año 1942, el 7 de agosto. Mira la casualidad de que los dos discursos se dan en el mismo mes de agosto, con 21 años de diferencia. Entonces allí lo que habla Mahatma Gandhi, recordemos que él pues era de India y siempre se ha caracterizado por dar muy buenos, o se caracterizó por dejar un buen discurso o una buena enseñanza. Él lo que quería era que el pueblo indio no tuviera violencia contra el pueblo británico, quien estaba luchando. Recordemos que el discurso de Mahatma Gandhi de el arma de la no violencia se da en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él lo que pedía era que el pueblo indio no tuviera pues rabia o recelo o resentimiento contra los británicos, quienes iban a luchar. Entonces él pedía que pues apoyaran al pueblo británico para luchar por sus tierras, porque al final si se perdiera y llegara a ser invadido la India por otro país, no tendrían derecho después de estar recelando, renegando del hecho de que perdieron la guerra o perdieron su territorio y iban a tener una nueva tipo de cultura que fuera a llegar. Entonces eso es lo que él pedía, era que se uniera. Lo mismo entonces aquí vienen las comparaciones. En los dos discursos se pide de una unidad, se pide de que haya un recelo o una unión dentro de las dos naciones. A pesar de que fueron años de diferencia, siempre se centró en un discurso pausado, tranquilo
y que remetía a la no violencia, pero sí a exigir derechos e igualdades dentro de las dos naciones, en este caso en la nación de India y en Estados Unidos, que en el Tengo un Sueño pues pedían era que se les cumpliera lo que se les prometió, y en el de Mahatma Gandhi pues que apoyaran al pueblo británico para que pudieran cumplir la lucha y que no simplemente el pueblo británico quedara renegado a luchar por la tierra. Pues en esta forma ellos estaban en India, pero realmente lo que pide Mahatma Gandhi es que el pueblo de India pues luche por su nación, entonces, pero siempre desde un sentido más pausado, más tranquilo y al llevar no violencia. Muchas gracias.